Dios, gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Dios porque es Rey y seguirá siendo Rey, ¿verdad? Sabemos de que su reino es eterno. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo en esta hermosa noche, que realmente es de admirarlo. Yo no sé si usted admira al hermano que tiene a la par suya, pero después de una semana donde hemos estado siendo ministrados, algunos sirviéndole al Señor intensamente, uno se esperaría pues ver la iglesia vacía, ¿verdad? Pero realmente creo yo que somos un pueblo bendecido por Dios. Ha puesto Él hambre, sed, deseo de su presencia y no nos cansamos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Yo en esta oportunidad, hermano, tengo el privilegio de poder ministrar el consejo de la palabra del Señor y le quisiera suplicar que me ayude a orar para poner delante del Señor este tiempo. Realmente pues siempre que me toca ministrar me pongo nervioso. Pero realmente, hermano, después de una semana de ver a los pesos pesados ministrar la palabra del Señor, creo que aún más uno se pone nervioso, ¿verdad? Pero yo quiero tomarme de la palabra del Señor, una promesa que el Señor le dio a nuestro Padre Espiritual, y es de que nunca faltaría la palabra en la boca de Él como Padre Espiritual, y que nunca faltaría su palabra en la boca de sus hijos. Entonces yo como hijo espiritual me tomo de la promesa que el Señor le ha dado a mi Padre Espiritual, creyendo que nunca faltará palabra del Señor en este púlpito. Amén. Oramos por este momento, entregándole al Señor el tiempo y sobre todo dándole a Él toda la gloria. Padre, muchas gracias, Señor, por tenernos por dignos, Señor, de poder estar en este lugar alabando tu nombre, Señor, bendiciéndote, dándote a ti toda la gloria y la honra por siempre, pero también agradeciéndote por el privilegio de poder sentarnos a esta mesa espiritual, de la cual tú prometiste, Señor, que prepararías una mesa aún en presencia de nuestros angustiadores, aún en presencia de nuestros enemigos, Padre bendito. Sabemos que tú eres un Padre fiel, un Padre bueno, un Padre de gracia, de amor, de bondad y misericordia, que siempre tiene cuidado de su pueblo, de su casa, de sus hijos. Por eso, Señor, confiadamente nos acercamos a este trono de gracia para suplicarte que una vez más envíes esa porción, esa palabra, ese consejo, esa enseñanza, esa instrucción, ese mensaje que nace en tu corazón, Señor, que sale de tu boca, Padre, esa palabra que nunca regresa vacía, esa palabra que siempre hace lo que tú quieres en nosotros, Señor, esa palabra que es como la lluvia y como la nieve que riegan la tierra para hacerla producir y germinar, Señor, esa palabra bendita, Señor, que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra, Padre bendito, hasta la división del alma y del espíritu, discerniendo los pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Esa palabra, Señor, que es como agua pura, Señor, que lava, que limpia, que purifica nuestro ser integral, Señor. Esa palabra que nos da fuerza, que nos da vigor, fortaleza. Esa palabra que nos sana, nos liberta, nos restaura. Esa palabra, Señor, que nos perfecciona, que nos cambia. Esa palabra que nos regenera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos la gloria, la honra, Señor. Y juntos como casa espiritual bendecimos al apóstol Sergio, a nuestro Padre espiritual, bendecimos la casa apostólica y pastoral, a nuestra madre hermana Leti de Enríquez y a cada uno de sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. No quería dejar de orar, hermano, con tal de no predicar, pero tenía que terminar. Hace un par de semanas el Señor me concedió el privilegio, por misericordia, de estar en este púlpito y siempre en un lunes familiar. Y yo en esa oportunidad
le trasladaba una enseñanza acerca de los enemigos del hogar, los enemigos de la casa, y resumimos, aunque obviamente en la escritura vamos a encontrar dos, pero basándonos en Mateo 7, 24 al 27, que básicamente hay tres enemigos que van a tratar, óigame bien, van a tratar, porque en el nombre de Jesús declaramos que no van a poder, sin embargo van a intentar destruir nuestra casa. Amén. Yo le mencionaba que el Señor Jesucristo, enseñando al respecto de esto, dijo que tanto sobre la casa del hombre sabio u hombre prudente, como sobre la casa del hombre necio o insensato, vinieron tres adversarios: las lluvias, los ríos y los vientos. La palabra nos enseña que la casa del insensato cayó y fue grande su ruina, ¿verdad que sí? Sin embargo, la casa del hombre sabio o prudente no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Sin embargo, yo quise hacer énfasis que aunque esos adversarios no tuvieron éxito en contra de la casa del sabio o prudente, de todas maneras intentaron causar daño sobre esas casas. Amén. Ahora yo quisiera en esta oportunidad tal vez seguir en la misma línea, solo que cambiando un poquito el panorama, porque sí quisiera hablarle de casas que en algún momento han sufrido daño. Si bien es cierto, hermano, nosotros estamos acá de pie por la misericordia de Dios, esto quiere decir que nuestra casa no ha sido destruida. Pero yo le puedo asegurar que si usted le pregunta al hermano que tiene a la par si ha sufrido ataques su casa, su hogar, su matrimonio, su familia, le voy a asegurar de que le va a responder que sí ha sufrido ataques. Ahora, si somos un poco conscientes y honestos, y venimos con una segunda pregunta, y esta sería: ¿y en esos ataques que han venido sobre su casa, ha sufrido algún daño su casa? ¿Cuál sería la respuesta que daríamos conscientemente? Yo considero que en alguna medida nuestra casa, al ser asediada, atacada, en alguna medida puede sufrir un daño parcial. Es decir, tenemos la promesa de parte de Dios de que nuestra casa no va a sufrir un daño total. Sin embargo, creo yo que a lo largo de las luchas, las batallas, los problemas, las adversidades que se levantan, en algún momento nuestra casa pudo haber sufrido daño. Pero fiel es Dios, porque Dios es un Dios restaurador, ¿verdad? Que aunque en algún momento nuestra casa haya padecido cierto daño, tenemos al Dios de la restauración, al Dios que es capaz de sanar, restaurar y ayudarnos en todo lo que sea necesario. Amén. Ahora, yo quisiera en este momento abrir un pequeño paréntesis y después voy a continuar con este pensamiento. Y es que nuestro apóstol, durante el retiro de pastores, en una de las enseñanzas que compartía, nos enseñaba acerca de los verdaderos escribas. Dentro del mismo tema, él nos enseñaba que un escriba del Señor, que es figura del ministerio magistral, hace cálculos. Ahora, él nos introdujo a través de esa enseñanza para hacer un cálculo de una manera apostólica. Creo yo que él como padre de familia y como cabeza ministerial, pues de alguna manera pues tiene la autoridad de Dios y el derecho para poder hacer lo que hizo. Yo solamente quisiera tal vez repetir solamente lo que él nos trasladaba en esa oportunidad. Mire, si usted no tuvo la oportunidad de escuchar la enseñanza, yo le recomiendo que consiga el material. El nombre de la enseñanza es Los verdaderos escribas. Amén. Entonces, el apóstol nos enseñaba un esquema escatológico para ubicarnos más o menos en qué tiempo estamos viviendo nosotros, y es de ahí de donde yo quisiera partir para poder ministrarle en esta oportunidad. Mire pues, considerando que esta flechita que usted ve acá es una línea de tiempo, vamos a comenzar a partir de donde nuestro apóstol comenzó en esta línea de tiempo, y lo primero que él nos señalaba
era precisamente el año 33 después de Cristo. Usted sabe que la Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo tenía más o menos unos 33 años y medio cuando murió y resucitó. Una de las cosas que el apóstol nos explicaba, mire, yo sé que este no es tema escatológico, pero sí es un tema familiar, que es importante que yo le muestre esto para lo que adelante le voy a enseñar con la ayuda del Señor. Pero mire, el apóstol nos enseñaba que antes cometíamos quizás un error al hacer cuentas, al calcular más o menos el tiempo de la manifestación del Señor Jesucristo en su retorno, y es porque esta línea de tiempo la empezábamos a partir del año 0, y de alguna manera considerando que el Señor Jesucristo, cuando fue entregado para que se cumpliera lo que estaba escrito acerca del Hijo del Hombre, que habría de padecer burla, escarnio, azotes de los hombres, etcétera, hasta ser crucificado, el Señor Jesucristo dijo: a partir de este día, a partir de este momento, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder. Ahora, interesantemente, la Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo es necesario que sea retenido en los cielos hasta que sean restauradas todas las cosas. Entonces, en base a eso venía el cálculo que el apóstol nos estaba enseñando. Entonces, miren, nosotros para calcular, considerando que el Señor Jesucristo, en una de las parábolas que enseñó, en la de Buen Samaritano, aquel hombre que levanta, aquel hombre que estaba tirado junto al camino medio muerto, que es figura de nosotros, ¿verdad? Que estábamos tirados medio muertos junto al camino. Bien, estábamos medio muertos porque la Escritura nos enseña que antes de creer en Cristo Jesús, nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Es decir, externamente nosotros teníamos vida biológica solamente, pero dentro de nosotros llevábamos a un muerto. De ahí que nosotros éramos sepulcros, ¿verdad? No sé si blanqueados o no, pero éramos sepulcros llevando a un muerto dentro de nosotros. Entonces éramos medio muertos. Es decir, personas que aún no conocen a Cristo son personas que están medio muertas, porque parte de su ser está muerto. Entonces miren, en esa parábola que el Señor enseñaba, el Señor explica de que aquel hombre que baja de su cabalgadura figura del momento de cuando el Señor Jesucristo, estando en forma de Dios, abandona aquella forma que tenía para tomar una forma corporal semejante a la nuestra, desciende de su cabalgadura, es decir, desciende de los cielos a la tierra, y entonces toma aquel hombre figura de la humanidad, saca vino y aceite y empieza a sanar y a vendar sus heridas. Pero luego aquel hombre se tiene que ir, pero da la promesa de que va a regresar. Es decir, lo mismo que el Señor Jesucristo hizo cuando Él se fue, prometió que regresaría. No sé cuánto le están esperando. Pero cuando Él llevó a aquel hombre al mesón, le habló al mesonero, que es figura del Espíritu Santo, y le pagó por 2 días, diciéndole: después de 2 días yo regreso por a quien acabo de sanar, a quien acabo de restaurar. Entonces miren, yo creo que el Señor Jesucristo, cuando se fue, nos dejó a cargo del Espíritu Santo y prometió que después de 2 días Él regresaría. Entonces miren, esos 2 días, según lo explica el apóstol Pedro cuando él enseña que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como 1000 días, podríamos decir que esos 2 días representan 2000 años. Amén. Ok. Ahora, si nosotros contamos a partir del año 33 después de Cristo, 2000 años, pues yo sé que tal vez no se necesita ser un matemático o un especialista. Vamos a considerar que entonces el retorno, cuando Él venga en las nubes con poder, es decir, cuando venga en una manifestación pública, lo que nosotros, hermano, en algún momento hemos conocido como Epifanía o segunda venida de Cristo,
vendría a ser, mire, entre paréntesis, este es un cálculo. Quiero aclarar, así como lo dijo nuestro apóstol, que él no estaba fechando, que él no estaba poniendo una fecha, sino que estaba haciendo una estimación. Entonces mire, esto es una estimación. Entonces mire, si usted hace cuentas, obviamente en este periodo de tiempo entre el año 33 y el año 2033, ahí están cumplidos prácticamente los 2000 años. Amén. Bueno, me voy a apurar un poquito, hermano, porque esto solamente es para introducirme a la enseñanza. Entonces mire, en el año 2033, que señala ese advenimiento, está precedido por un evento que yo lo puse ahí con azulito, que representan los 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces aquí nosotros tendríamos que empezar a restar, mire, para ubicar en dónde estamos nosotros. Yo sé que todos sabemos que estamos en el año 2014, el año del reinicio, ¿verdad? Pero miren, si nosotros empezamos a restar del 2033 y a esas alturas le quitamos 7 años que nosotros, hermano, no debemos ni queremos estar sobre la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos no quieren estar sobre la tierra para esos 7 años? ¿Cuántos ya tienen reservada una morada en los cielos? Gloria a Dios. Entonces sabemos que ese tiempo, que también pues se conoce como la semana 70 de Daniel, es un tiempo en el cual Dios quiere tratar con el Israel terrenal, porque ahorita el Señor está tratando con el Israel espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Ok, mire, voy un poquito más rapidito. Entonces mire, hemos aprendido también que a este evento llamado tribulación, aunque aquí, hermano, para no llenar con tantas cosas el esquema, no le va a aparecer el periodo de la pretribulación, que nos habla de 5 meses, pero tal vez al final del esquema lo mencionamos. Entonces miren, este periodo tribulacionario va a ser precedido por un evento glorioso que estamos esperando, hermano, que cuando nosotros le restamos al 2033 los 7 años de tribulación, estaríamos hablando del año 2026, más o menos, en una estimación. Claro, mire, entre paréntesis, aquí tendríamos que considerar los 4 años que el apóstol nos ha enseñado que se perdieron en el calendario gregoriano, pero al final, si quiere, se los restamos. Entonces mire, en este punto, según esta estimación, vendría este evento glorioso que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Ahora yo le quisiera hacer una pregunta: ¿cuántos consideran que el arrebatamiento todavía no ha sucedido? Amén. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Decir, es un evento que estamos esperando. No se asuste, todavía no ha sucedido, no se quedó. O mejor dicho, no nos quedamos, gracias a Dios. Entonces, ahorita quisiera que nos ubiquemos, sí, resumidamente, en el tiempo actual, que vendría a ser el año glorioso que estamos viviendo, conocido como el año del reinicio. Ahora, si usted hace cuentas a estas alturas, entre el año 2014 y el año 2026, aquí básicamente hay 12 años. Pero si a esos 12 años le restamos los 4 años que están perdidos, quedarían 8 años. Pero si a esos 8 años le restamos los 150 días o 5 meses del periodo tribulacionario y los meses, hermano, que ya avanzamos en el año del reinicio, podríamos resumir que aproximadamente, hermano, estamos a unos 7 años de ese evento glorioso llamado el arrebatamiento. No sé si se alegra o se pone triste. Tal vez los solteros se ponen un poco tristes, ¿verdad? Tengo 7 años todavía para ver si consigo algo, ¿verdad? Mire, todavía tiene 7 años, póngase las pilas. Ahora, y aquí es donde voy a ir entrando, desarrollo de la enseñanza. Entonces, entre el tiempo actual y ese evento que nosotros esperamos, que deberíamos de anhelar, esperar y amar con todo nuestro corazón, hay un periodo, hermano, que para el uso de la enseñanza que yo quiero trasladarle en esta oportunidad, yo le puse el tiempo de la restauración. Ahora,
nosotros, hermano, necesitamos que el Señor nos restaure. Considerando que hay promesa de parte de Dios, acuérdese que uno de los textos que mencionaba anteriormente, que utilizan algunos para decir de que el Señor no puede venir, porque mire, nosotros gracias a Dios podemos distinguir por lo menos que la segunda venida del Señor Jesucristo está dividida por lo menos en dos eventos. Uno que es una manifestación en secreto, que es lo que anhelamos y esperamos, y la otra que es la manifestación pública. Entonces mire, si es necesario que todas las cosas sean restauradas para que Él descienda de los cielos y pose sus pies sobre la tierra, yo creo que definitivamente antes de que Él se acerque en las nubes y se quede esperándonos en los aires, es decir, en esa manifestación secreta, usted sabe que el Señor no va a posar sus pies sobre la tierra, sino que nos va a esperar y ahí nos va a levantar y nos vamos a encontrar con Él en los aires, en las nubes, nuestra reunión con Él, nuestra episinagoge, amén. Entonces mire, si es necesario que haya una restauración de todas las cosas para que Él venga ya en su venida visible, definitivamente que para que Él se manifieste en esa manifestación secreta va a venir un tiempo de restauración para los que vamos a participar de la manifestación secreta. Entonces mire, yo quisiera decirle en esta oportunidad que el tiempo que nosotros estamos viviendo actualmente es un tiempo de restauración. Por eso yo empecé diciéndole que quizás, hermano, en medio de las batallas, en medio de las adversidades, quizás nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia en algún momento ha sufrido daño. Y esa pues no es una noticia agradable. La buena noticia es que aunque hayas sufrido daño, tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, estás en el tiempo de la restauración, y eso quiere decir que hay medicina de parte de Dios. Esto quiere decir que hay solución de parte de Dios. Esto quiere decir que no importa cuán mal te haya ido hasta el día de hoy, hay un tiempo de restauración familiar, hay un tiempo de restauración para las casas. Amén. Gloria a Dios. Ahora déjeme avanzar acá y quisiera leerle, considerando, hermano, el esquema que le mencioné anteriormente o le mostré, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo está abordando nuevamente el tema escatológico, y en este verso él dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Yo le puse acá entre paréntesis el día del Señor, porque cuando leemos el contexto entendemos que está hablando del día del Señor, es decir, la tribulación o semana 70 de Daniel. Porque no vendrá el día del Señor sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Entonces mire, el apóstol Pablo está poniendo acá dos señales. Es decir, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible, tiene que haber un tiempo de apostasía y tiene que ser revelado el hombre de pecado, el hijo de iniquidad o el hijo de perdición. Ahora, este pasaje yo lo quisiera poner paralelo a este que se encuentra en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 5, porque los dos versículos hablan de lo que va a suceder antes del día del Señor. Es decir, son eventos paralelos que de alguna manera nosotros ya en alguna medida estamos viendo. Entonces miren, el apóstol Pablo nos está enseñando de que antes del día del Señor vendrá un tiempo de apostasía. Ahora miren, entre paréntesis, cuando usted va al griego a buscar la palabra apostasía, en ese versículo que le leí, es la palabra griega apostasía. Esa sí se me quedó fácil, fíjese, hermano. Porque apostasía en el griego es apostasía. Pero interesantemente esa palabra griega apostasía
se deriva de una palabra que es la palabra apostación. Y ahí fue donde yo vi una cosa interesante que en algún momento también le expliqué acá, y es que la palabra apostación generalmente en nuestras Biblias, cuando aparece, se traduce como carta de divorcio. Cuando el Señor Jesucristo habló específicamente en los evangelios acerca del divorcio, cuando a él le preguntaron por qué Moisés había permitido que el hombre repudiara a su mujer, en todas las veces que el Señor Jesucristo mencionó divorcio, aparece la palabra apostación. Entonces, hermano, aquí podríamos considerar que el apóstol Pablo está diciendo, en otras palabras, antes del día del Señor vendrá un tiempo de apostación, es decir, vendrá un tiempo de divorcio. Mire, este no es el tema, solo se lo quería mencionar, pero lo quería enfocar porque hoy es un lunes familiar al hecho de que una de las señales del final de los tiempos, antes del día del Señor, es que va a haber un divorcio generalizado. Y mire, cuando usted empieza a investigar las estadísticas alrededor del mundo, se da cuenta cómo en los últimos años, hermano, se han multiplicado los divorcios en todo el mundo, lamentablemente, incluyendo nuestra nación. Entonces, mire, una de las señales es esta. Pero otra de las señales, que es la que está escrita en Malaquías capítulo 4, aquí solo le puse el verso 5, el verso 6 usted se lo sabe de memoria, pero aquí dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, dice la escritura. Pero luego dice: él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos y a los padres. Y viene el Señor Jesucristo cuando amplía este versículo y sus discípulos le preguntan: ¿tiene que venir Elías? Y el Señor Jesucristo les dice: ciertamente Elías tiene que venir primero, y cuando Él venga, Él restaurará todas las cosas. En otras palabras, final de los tiempos, señal antes del día grande y terrible del Señor, habrá una apostasía en las casas, en las familias. Es decir, habrán divorcios, separaciones, hogares destruidos. Pero señal para la iglesia es que habrá un espíritu de Elías que traerá restauración dentro de las casas. Es decir, que mientras en el mundo haya división, separación y divorcio, los hijos del Señor anhelarán reconciliarse, anhelarán, hermano, restaurarse, anhelarán ponerse a cuentas, anhelarán enmendar sus faltas, anhelarán perdonar, anhelarán pedir perdón, porque el espíritu de la restauración estará motivándonos hacia eso. Amén. Gloria a Dios. Ahora mire, pues, yo quisiera mostrarle, usted sabe que el orden como los libros aparecen en la Biblia, hermano, no son una casualidad. No es algo circunstancial, sino que yo creo definitivamente, hermano, que el Señor permitió que los libros estén ordenados de la manera como aparecen en nuestras Biblias. Y a mí me llama la atención básicamente para lo que le quiero trasladar en los minutos que tengo. Dios mío, ya llevo 29 minutos de estar hablando en la introducción. De 3 libros, los cuales son el libro de Nehemías, el libro de Esther y el libro de Job. Ahora, yo quiero tomar estos 3 libros de alguna manera también para marcar una línea de tiempo, pero acercándole más el zoom y ya no verlo desde un punto de vista tan panorámico como lo vimos al principio, sino que en un tiempo ya más reducido, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Fíjese que el libro de Job, ¿cuántos han leído el libro de Job acá? Ok, usted sabe que el libro de Job nos muestra cómo un hombre sufre una calamidad espantosa, cómo un hombre sufre, hermano, de todo lo que se puede sufrir. Es decir, un hombre que de repente llega sobre su vida la ruina, pierde todos sus bienes materiales,
mira, hermano, cómo sus hijos perecen, cómo su esposa lo abandona, y luego, hermano, para terminar, cómo su mismo cuerpo se ve afectado con una sarna maligna. Es decir, en todos los aspectos, él fue dañado, fue perjudicado, en el aspecto familiar, en el aspecto de salud, en el aspecto económico. Miren, ¿cuántos alguna vez han sufrido en alguno de estos aspectos? ¿Sí? Ahora, imagínense, pues, si sufrir en uno solo de esos aspectos. ¿Cuántos alguna vez se han enfermado acá? Con una enfermedad, no con catarro, por favor, con una enfermedad seria. ¿Verdad que es terrible estar postrado en una cama, no poder levantarse, no poder hacer muchas cosas, no poder trabajar? Y quizás no me va a contestar esto porque no es ministración, pero en alguna medida quizás a algunos acá les ha tocado que sufrir alguna calamidad de tipo económica, haberse quedado completamente sin nada y saber que ahora tienen que comenzar desde cero nuevamente. Eso es ser terrible. Y no digamos, hermano, a las personas que en algún momento sufrieron la ruptura de un hogar, de una familia, la pérdida de sus seres amados y haberse quedado solo. Ahora, lo terrible de este hombre es que a él le vino todo por el mismo precio. Esa oferta si no la queremos, hermano. Todo por el mismo precio. Entonces, mire, por eso es de que el libro de Job, yo acá lo quiero exponer así, representa el tiempo tribulacionario. Porque el profeta Daniel, cuando describe el tiempo de la tribulación, lo describe así, como un tiempo de angustia, de sufrimiento, de dolor que jamás ha habido sobre la tierra ni lo habrá después. Es decir, si nosotros consideramos que ahorita la tierra está padeciendo, hermano, a esto nosotros le conocemos solamente como el principio de los dolores. Y si así son, si, hermano, el principio de los dolores, ¿cómo irán a ser los verdaderos dolores? Entonces miren, y tampoco es casualidad que el libro de Job esté compuesto por 42 capítulos. Usted sabe que los dos periodos que componen la tribulación están compuestos de alguna manera por 42 periodos, es decir, 42 meses cada uno. Entonces miren, los 42 capítulos del libro de Job en figura pueden representar esos 42 meses de sufrimiento en la tribulación. Pero como estamos hablando de que hay eventos que tienen que suceder antes de ese día, entonces el libro que precede al libro de Job es precisamente el libro de Esther. Y el libro de Esther, usted sabe que cuenta una historia de amor que es figura, representación de la historia de Cristo con su iglesia, de Cristo con su esposa, con su amada. Entonces mire, yo creo, para resumir un poquito esto, que el libro de Esther nos habla de dos cosas. Número uno, nos habla de arrebatamiento y nos habla de boda. ¿Cuántos se quieren casar? En todo sentido, hermano, dirán los solteros, ¿verdad? Entonces miren, antes de Job tiene que venir Esther. Es decir, tiene que venir ese evento glorioso llamado el arrebatamiento. Tiene que haber un levantamiento para que el amado se lleve a su recámara a la amada, a la que lo ama, a la que lo está esperando, a la que suspira por él. Amén. Ahora, el libro de Esther está precedido, por eso le digo, no es casualidad que ese sea el orden de los libros en la Escritura. Porque el libro de Esther está precedido por el libro de Nehemías. Y cuando usted va a investigar, usted se da cuenta que el libro de Nehemías precisamente habla de un tiempo de restauración. Por eso yo le ponía en el esquema anterior que a este periodo, hermano, en el cual nosotros estamos viviendo de aquí hasta que el Señor venga, que esperamos que no se tarde, ¿verdad? En esa venida secreta, a ese tiempo será un tiempo de restauración. Ahora mire, como este es un tema familiar, yo entiendo que la restauración abarca todos los aspectos.
Decir, mire, y no es casualidad tampoco que este año haya sido proclamado precisamente como el año del reinicio, porque la palabra reinicio de alguna manera contiene la restauración. Mire, le voy a contar así, algo que me pasó en el mes de diciembre. El Señor me permitió ir a ministrar a una cena matrimonial. Y entonces yo fui a hablar precisamente de esto. Y cuando yo estaba ministrando, hermano, ya casi que a la mitad de la exposición de la palabra, me vino el pensamiento, fíjese, hermano. En ese momento, cuando yo estaba viendo esta figura, yo dije, si este es el tiempo de restauración, ¿no será? Ese fue mi pensamiento. En algún momento dije de plano que fallé por poquito. Pero mire, yo pensé, ¿no será que el año que viene, es decir, el 2014, va a ser el año de la restauración? No es el año, no se llama el año de la restauración, se llama el año del reinicio. Pero mire, cuando nosotros empezamos a analizar lo que conlleva el reinicio, el volver a comenzar, cuando miramos que, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1 hay un reinicio después de que hay un caos y una desolación en la tierra, cuando vemos que en el capítulo 8 del libro de Génesis, después del diluvio, viene otro reinicio, nos damos cuenta que los reinicios fueron precedidos por destrucciones, fueron precedidos por devastaciones, fueron destruidos por caos. Entonces, de alguna manera, el periodo de restauración lo que trae es, de alguna manera, reparar, arreglar, componer aquello que sufrió daño en algún momento. Entonces, yo creo, hermano, que de alguna manera el reinicio nos está hablando de restauración. Entonces, miren, nosotros estamos viendo un tiempo hermoso, un tiempo lindo, precioso. No sé cuántos lo creen, pero yo creo que estamos viviendo en figura el tiempo de Nehemías. Ahora, esto es glorioso, le voy a explicar por qué. Yo no sé cuántos, yo sé que la mayoría de acá son estudiosos de la palabra, pero quiero que me ayude a predicar. ¿Cuántos saben qué significa Nehemías? Consolador. ¿Cuántos no sabían que Nehemías significa consolador? Eran varios. ¿Y los demás? Más o menos. Ahora, usted sabe que uno de los nombres o de la manera como el Señor Jesucristo identificó al Espíritu Santo que habría de venir luego de que Él ascendiera, el Señor Jesucristo le llamó al Espíritu Santo el Consolador. Entonces, mire, de alguna manera esto encaja, porque ¿cuántos creen que esta es la dispensación del Espíritu Santo? Este es el tiempo del Consolador. Entonces, mire, quien nos va a preparar para la venida del Señor Jesucristo es precisamente nuestro Nehemías espiritual, es decir, el Consolador, es decir, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que la restauración, hermano, viene dirigida por medio del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano, si lo cree. Ok. Entonces, mire, en los minutitos, no se preocupe, yo prácticamente ya me llevé todo el tiempo en la introducción. Yo le quería hablar acerca de la reedificación del hogar. Mire, considerando la figura de Nehemías, porque usted sabe que, ¿cuántos no han leído el libro de Nehemías? Todos lo han leído, casi. Mire, yo le aconsejo que lea el libro de Nehemías. Bueno, yo le aconsejo que lea toda la Biblia, pues, pero para que más o menos comprenda, porque no lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? El libro de Nehemías nos habla de un tiempo de restauración, de
reedificación. Fíjese que tenemos que hacer la diferencia, aunque yo sé que el prefijo re, pues de alguna manera nos enseña y nos muestra la diferencia entre edificar y reedificar. Porque el libro de Nehemías no es solamente, permítame utilizar para no confundirnos, no es solamente un tiempo de edificación, sino que es un tiempo de reedificación. Y es que reedificar significa volver a edificar. Y por eso, hermano, está relacionado con el reinicio, porque el reinicio es volver a empezar. Y reedificar es volver a edificar. Ahora, sin lugar a dudas, si vino un tiempo de reedificación, fue porque lo que antes se había edificado había sufrido daño, había sufrido una destrucción, había sufrido pérdida. Entonces ahora ya no era solamente edificar, sino que ahora había que reedificar, es decir, volver a edificar. Entonces mire, yo creo que nosotros tendríamos que hacer un análisis de las cosas de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra casa, que en algún momento fueron edificadas, pero por causa de lo que mencionamos al principio, de esos tres devastadores, la lluvia, los ríos y los vientos que vinieron y azotaron, golpearon con violencia la casa, como le dije al principio, no sufrió una destrucción total, porque nuestra casa tiene como fundamento la roca, pero es probable que nuestra casa haya sufrido un daño parcial. Entonces, lo que en algún momento fue dañado parcialmente, es decir, aquello que había sido edificado y se destruyó, lo tenemos que reedificar. Ay, Señor Jesús. Mire, voy a avanzar un poquito. Tengo 10 minutos, hermano, para concluir. En el Salmo capítulo 127, versículo número 1, dice la palabra del Señor: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Mire, me quiero detener en la primera parte del verso. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces mire, aquí por lo menos yo veo que hay dos clases de edificadores. Número uno, que viene a ser el principal, que es nuestro Dios. Pero mire qué interesante que Dios, aunque es todopoderoso, aunque Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede, Él no nos quita a nosotros la participación, sino que permite que nosotros también seamos edificadores de nuestra casa. Amén. Pero aquí hay una regla muy importante, hay un principio elemental, y es que por buenos edificadores que nosotros seamos, o por muchos edificadores que hayan en nuestra casa, si no tenemos al Señor nuestro Dios como principal edificador, todo nuestro esfuerzo, trabajo va a ser en vano, va a ser estéril, no va a tener provecho. Pero si el Señor está edificando nuestra casa y nosotros, hermano, decidimos convertirnos en sus albañiles, si usted quiere, en sus ayudantes y colaboradores en la edificación, todo lo que hagamos va a tener fruto, resultado y provecho, porque Él está edificando nuestra casa. Amén. Ahora fíjese que en esta palabra edificar aparece una palabra hebrea, que es la palabra baná, del hebreo 11:29. Y esta palabra aquí yo le resumí, se puede traducir de muchas maneras, yo le puse solo 6. Baná significa construir, edificar, como aparece en el verso, levantar, fortificar, reparar y restaurar. Entonces miren, por razones de la enseñanza quisiera enfatizar las últimas dos, porque las primeras de alguna manera están hablando de la edificación de la casa, lo cual en este momento no es el tema.
El tema es la reedificación de la casa. Entonces mire, esta palabra baná no solo significa edificar, también significa reparar y restaurar. Mire, en otras palabras, lo que yo le quiero decir es que la palabra baná se emplea algunas veces para decir edificar y a veces se utiliza para decir reedificar. Entonces, considerando esto, no es que yo quiera, hermano, trastornar este versículo, no, ni tergiversarlo. Considerando la raíz hebrea, podríamos decir que este salmo dice que si el Señor no reedifica la casa, en vano trabajan los reedificadores. Esto quiere decir que nuestro Dios, gracias a Él, no solamente es edificador, sino que también es reedificador. Esto quiere decir que si el Señor en algún momento te edificó o edificó tu casa y en algún momento, hermano, nos descuidamos de nuestra casa y sufrimos algún daño, tenemos la garantía de que Él puede reedificar nuestra casa. En otras palabras, no todo está perdido. Hay un Dios reedificador, hay un Dios reparador, hay un Dios restaurador. Entonces mire, tu casa, aunque esté dañada, tiene remedio, tiene arreglo, tiene reparación. Tu relación con tu esposo, hermana amada, tiene reparación, tiene remedio. Hermanos amados, tu relación con tus hijos tiene solución si dejas que Él reedifique tu casa. ¿Cuántos quieren que el Señor reedifique su casa? Estamos en el año oportuno, en el año del reinicio, en el tiempo donde puede Dios reedificar. Bueno, Dios bendito. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Y tal vez, hermanos, solo me voy a quedar en el primer punto, aunque ya antes de este capítulo ya hay historia de esta reedificación. Pero yo quisiera considerar, hermano, tal vez solo este aspecto por razones del tiempo. Porque de alguna manera yo le quería hablar de los elementos de la reedificación. Que mire, en algún momento los elementos para hacérsela sencilla y fácil, en algún momento los elementos de la reedificación vienen a ser los mismos de la edificación. Es decir, aquello que Dios utilizó en algún momento para edificar, en algún momento cuando nosotros descuidamos aquella edificación, viene el Señor y toma nuevamente esos elementos para traer reedificación. Ahora dice la Escritura, Nehemías 2:17. Entonces les dije: vosotros veis, aquí está hablando el Consolador, figura de Espíritu Santo, el reedificador, el restaurador. Vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Entonces mire, aquí Nehemías, usted sabe que Nehemías era copero del rey y que en su momento, en el contexto lo podemos ver, a Nehemías le llevaron la mala noticia de cómo Jerusalén estaba devastada y destruida y sus puertas quemadas por el fuego. Y cuando él oyó la noticia, Nehemías empezó a llorar. Dice la Escritura que hizo duelo, ayunó y oró delante del Señor, empezó a pedirle perdón al Señor por los pecados de sus padres y por los pecados que él mismo había cometido. Entonces en algún momento el rey ve a Nehemías triste y le pregunta: ¿por qué estás triste? Y entonces Nehemías le dice: ¿y cómo no voy a estar triste? Si la ciudad de mis padres está destruida. Entonces aquel hombre, gracias delante del rey, recibe la autorización, la autoridad del rey, cartas de parte del rey para que él comience el proceso de la reedificación. Ahora yo quiero llamar su atención
que lo primero que hace Nehemías, según este versículo que acabamos de leer, es que aquellos que iban a ser sus colaboradores en la reedificación, él los llama, los reúne, los junta y les hace una invitación y les dice: hey, venid, reedifiquemos. Pero antes de hacerlo, y es lo que quizás yo quisiera analizar en estos minutitos, es que él les dice: vosotros veis la mala situación en que estamos. Entonces mire, el punto que yo quiero mencionar en este versículo es que para poder reedificar, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos ser reedificados. Es decir, es darnos cuenta, no cerrar nuestros ojos a una realidad, sino que abrir nuestros ojos para hacer un inventario de los daños que quizás hay en nuestra casa, siendo muy conscientes, hermano, muy honestos, muy sinceros, porque hermano, ¿quién podría de nosotros jactarse y decir: hermano, fíjese que hermano, cuando naturalmente pasan sobre la tierra, sobre ciudades, sobre pueblos, desastres naturales como terremotos, huracanes, tsunamis, qué sé yo, ¿acaso usted que ha seguido a veces las noticias de aquello que sucedió quizás en un lugar cercano o lejano, usted se da cuenta que mientras no se tiene el recuento total de los daños, sí hay una información que empieza a cambiar poco a poco, porque de alguna manera se empieza a evaluar los daños que hay, y de repente hay una noticia que dice: tantas casas caídas, destruidas, tantas personas desaparecidas, tantas personas heridas, tantas personas muertas. Y es una noticia que nadie quiere oír, pero en la medida que pasan las horas y los días, empieza a tenerse mayor información, porque de alguna manera empieza a buscarse, a investigarse y a escudriñarse más, y entonces los datos empiezan a cambiar, y ahora ya no son la cantidad de casas que estaban destruidas, ahora se dan cuenta que son más. Ya no son las mismas personas que estaban heridas, ahora son más. Ya no es la misma cantidad de muertos, ahora son más, hasta que en determinado momento se pasa un dato oficial al final y se da el recuento de todos los daños, incluyendo incluso algunos, usted se ha dado cuenta que hacen hasta una estimación económica de los daños que hubieron. Y incluso se hace una estimación de decir: para restaurar esa ciudad, ese pueblo, ese lugar, se van a necesitar tantos cientos de millones o miles de millones de dólares. Pero es necesario saber cómo está la situación. Pero mire, a uno no le gusta saber cuán dañado está. ¿A cuánto les gusta ir al médico? ¿Me vio, ves? No nos gusta saber. ¿Cuántos consideran? Mire, ¿cuántos se sienten bien físicamente ahorita? Mire, pues, usted que se siente bien, consideraría que si usted va con un médico y le dice: mire, yo quiero hacerme un chequeo general, un overhaul completo, ¿considera usted que podría existir la posibilidad, la pequeña posibilidad, de que el médico le diga que hay un daño en su cuerpo que no se nota? Esto quiere decir, hermano, que hay daños que a veces no son evidentes, que solo cuando se confrontan salen a la luz. Mire pues, si alguien acá se atreve conscientemente a sentarse con su esposa y sus hijos, tal vez tiene meses o años de no hacerlo, y aparentemente la relación va muy bien, todo bien en casa, le preguntan cómo están las cosas en casa: excelente, hermano. Ok, pero si conscientemente nos sentamos y decimos: quiero hacer una evaluación en casa, y usted le da permiso a sus hijos y a su esposa o a su esposo en casa, y le dice: quiero que conscientemente me digan si mi trato hacia ustedes es justo. ¿Cuántos se atreverían a preguntarle a sus hijos eso?
Ay, hermano, la cosa se pondría cardíaca. Porque quizás un hijo que no lo ha demostrado, tal vez está amargado en su alma por un trato, hermano, que él vio, un trato de preferencia con su hermano, y tal vez inconscientemente lo hicimos. Pero todo está bien, ¿verdad? Todo está nítido. Buenas calificaciones, están saludables, pero cuando tú llegas, yo quisiera saber cómo te sientes. Y de repente el hijo o la esposa abren su corazón. Ay, hermano. Ahí empiezan a aparecer las situaciones, los daños internos, los que no son visibles. Fíjese que gracias a Dios que se me acabó el tiempo, hermano. Pero mire, hermano, tenemos que ser conscientes. Tenemos que hacer lo que hizo Nehemías: considerar, evaluar, revisar, preguntar. Pregúntele, hermano, a su esposa, que le diga: decime la verdad, ¿cómo realmente tú te sientes? Y tal vez usted la vio danzar en el servicio, adorar, y realmente está pasando una tristeza muy profunda en su alma. Pero como ya lo vio usted con otros clavos, con otros problemas, que usted viene con problemas de su trabajo, y ella dice: ay Dios, si este viene problemado de su trabajo y yo a eso le voy a añadir mis problemas, mejor me lo guardo. No, hay que ser consciente. Decir, yo tengo que ver en qué situación estoy. Tengo que evaluar los daños que quizás mi casa ha sufrido, el desgaste que quizás este desierto, este valle, esta prueba ha provocado. Porque mire, hermano, y ahorita voy con los varones en este momento. A veces, hermanos, nosotros cuando entramos en un desierto, en un valle con nuestra familia, a veces, hermanos, nosotros en la misericordia de Dios nos ocupamos de otras cosas. A veces primero Dios, en las cosas del Señor, en la oración, en la palabra, y de repente viene la fortaleza gloriosa del Señor y nos empezamos a sentir bien y creemos que los demás están igual. Y deberíamos de preguntar, porque tal vez no están igual. Tal vez están como nosotros estábamos al principio de la prueba, devastados, cansados, debilitados, y necesitan ser restaurados. Póngase de pie, hermano, de veras, por razones del tiempo. Necesitamos reedificar. Pero para reedificar tenemos que saber qué es lo que se dañó en nuestra casa, qué es lo que se perjudicó, qué es incluso lo que se destruyó. Ay, Dios mío. Mire, yo le voy a leer solo como promesa de Dios. Promesas que Dios le dio a su pueblo Israel, figura de la iglesia. Dice Jeremías capítulo 33, versículo 7. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Es decir, el propósito de la reedificación es llevarnos como al principio. Por eso le digo, esto está muy relacionado con el re e inicio, porque la reedificación es llevarte al. Pero hay una promesa: restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Jeremías 31, 4 y 5. De nuevo te edificaré. Es decir, ya te había edificado antes, pero te tengo que volver a edificar. En otras palabras, te voy a reedificar. Por eso le dice a continuación: y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. En otras palabras, la Virgen de Israel se había dejado de gozar, de alegrar. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria
Los plantadores las plantarán y las disfrutarán. Ahora yo quiero que note que en estos 2 versículos 3 veces dice de nuevo. De nuevo te edificaré. De nuevo tomarás tus panderos y de nuevo plantarás viñas. Ese es el reinicio. De nuevo, otra vez. Eso trae la reedificación. Yo le voy a pedir que cierre sus ojitos, por favor, y que me dé un par de minutitos para ministrar esta palabra, considerando que Dios ha prometido para este tiempo una oportunidad de reedificar, volver a edificar lo que está destruido. Si tú conscientemente, hermano, aunque no fui muy específico en qué cosas pudieron haber sufrido daño en tu casa, pero tal vez el Espíritu Santo sí te las mostró. Si tú sabes que algo de tu relación conyugal se dañó, si sufrió daño dentro de tu casa, la confianza, se perdió la confianza, o tal vez se perdió el respeto, tal vez se perdió la honra, tal vez se perdió la comunicación, tal vez se perdió la admiración que antes tenías hacia tu cónyuge. El mismo Señor dice: si yo soy padre, ¿en dónde está mi honra? Entonces, si tú identificaste y sabes que algo dentro de tu hogar ha sufrido algún daño, yo quiero pedirte así rápidamente que vengas acá adelante. Solo tengo 2 minutitos para concluir. Ven a reconocer conscientemente delante del Señor que necesitas reedificación. Que cosas valiosas dentro de la relación de un hogar, de una familia, pudieron haberse dañado. Pues aquí está nuestro Nehemías espiritual, el consolador, quien a través del espíritu del profeta Elías trae restauración antes que venga el día grande y terrible del Señor. Solamente tienes que reconocer tu situación. Ese es el primer paso: identificar, evaluar los daños, hacer un inventario. Señor Todopoderoso, tú eres un Dios de restauración. Y específicamente, Señor, es esa la administración que tu pueblo necesita en este momento. Restauración familiar. Sé que es una de tus especialidades, Espíritu Santo de Dios, reedificar. Yo te pido que en esta noche, para los hogares que están acá representados, Señor, se habilite este tiempo como un tiempo de reedificación. Y aquello que se destruyó, aquello que se desvaneció, aquello que se dañó, hoy, a partir de hoy, comience a ser restaurado, para que se cumpla en ellos esta palabra bendita que dice: entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. El tiempo de la restauración es este. El tiempo de la reedificación, el tiempo del reinicio. Este es tu tiempo.
Voy a llamar a la familia Álvarez y Fuentes, la familia Gómez Méndez, la familia Cruz Zul, a Francisca Razón Tuj, Moisés Gómez, familia Gómez Leja y familia Reynoso. Ellos nos están solicitando cobertura ministerial y vamos a bendecirlos en el nombre poderoso de Jesús. Mientras los hermanos se acercan, por favor, cantemos al Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Sí, Señor, restáurame, Purifícame y lávame, reconstruye mi casa, renuévame y restáurame, levanta lo que está caído. Señor, te quiero conocer. Los hermanos que están pidiendo cobertura, quisiera que me lo hagan saber para identificarlos. Por favor, si me dejan sus manitas levantadas para que los hermanos ancianos y pastores los puedan ubicar y que podamos llegar ahí con ustedes a bendecirlos. Mi hermano Ricardo, si me ayudas con esta familia. Padre, en el nombre de Jesús, ahí hay otros hermanos que están pidiendo cobertura. Huguitos, si me haces favor. Padre, sabiendo que tú has extendido tus alas sobre esta casa, tus alas apostólicas, tus alas proféticas, evangelísticas, pastorales y magistrales. Este pueblo, Señor, estas familias han venido a refugiarse bajo esa sombra ministerial. Y como delegados ministeriales extendemos esa cobertura. Los cubrimos, los arropamos en el nombre de Jesús, habiendo mencionado sus nombres para que las potestades conozcan que a partir de ahora hay una sombra, una cobertura ministerial, la mano poderosa del Señor cubriendo sus vidas, sus casas, sus hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Amén, hermanos. En este mismo sentir, hermanos, quiero pedirles que expongamos delante del Señor las peticiones que han pasado nuestros hermanos por necesidades de restauración, de sanidad, de salvación. Que Dios obre milagros en sus vidas. Estamos a buena hora. Yo les quiero pedir que no nos movamos de nuestro lugar y que nos unamos en un solo sentir, siendo sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Les quiero pedir que en este precioso momento cerremos nuestros ojos, con todo nuestro corazón intercedamos y expongamos estas causas delante de nuestro buen Dios y Padre. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu visitación, por tu presencia, por tu misericordia, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has hablado, Señor, a nuestro corazón. Gracias porque nos has dado, Señor, esa palabra bendita, Señor, que ha tocado nuestra vida.
Venimos, Señor, en esta hora a presentarte las peticiones de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús exponemos delante de ti, Señor, sus peticiones, suplicándote que inclines tu oído, Señor, y venga tu respuesta divina para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús nosotros intercedemos y clamamos también, Señor, como que fuera nuestra la necesidad. Te lo suplicamos sabiendo que tenemos libre acceso al lugar santísimo, sabiendo que estás escuchando nuestra súplica en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos por este momento, Señor. Te agradecemos porque nos has bendecido, Padre. Gracias porque no vamos a salir iguales de este lugar, Señor. Gracias porque nos amas, Señor, porque hoy nuevas son tus misericordias, Señor. Permite que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y dé fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús, que venga una restauración a nuestro corazón, a nuestros hogares, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Suplicamos que nos lleves con bien, con bendición a nuestros hogares. Suplicamos que guardes nuestro regreso a casa, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos en esta noche, Señor, y te decimos gracias. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche, que Dios les guarde. Dijo que tanto sobre la casa del hombre sabio u hombre prudente, como sobre la casa del hombre necio o insensato, vinieron tres adversarios: las lluvias, los ríos y los vientos. La palabra nos enseña que la casa del insensato cayó y fue grande su ruina, ¿verdad que sí? Sin embargo, la casa del hombre sabio o prudente no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Sin embargo, yo quise hacer énfasis que aunque esos adversarios no tuvieron éxito en contra de la casa del sabio o prudente, de todas maneras intentaron causar daño sobre esas casas. Amén. Ahora yo quisiera en esta oportunidad tal vez seguir en la misma línea, solo que cambiando un poquito el panorama, porque sí quisiera hablarle de casas que en algún momento han sufrido daño. Si bien es cierto, hermano, nosotros estamos acá de pie por la misericordia de Dios, esto quiere decir que nuestra casa no ha sido destruida. Pero yo le puedo asegurar que si usted le pregunta al hermano que tiene a la par si ha sufrido ataques su casa, su hogar, su matrimonio, su familia, le voy a asegurar de que le va a responder que sí ha sufrido ataques. Ahora, si somos un poco conscientes, el Señor es mi rey. Aleluya. gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Dios porque es rey y seguirá siendo rey, ¿verdad? Sabemos de que su reino es eterno. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo en esta hermosa noche, que realmente es de admirarlo. Yo no sé si usted admira al hermano que tiene a la par suya, pero después de una semana donde hemos estado siendo ministrados, algunos sirviéndole al Señor intensamente,
uno se esperaría pues ver la iglesia vacía, ¿verdad? Pero realmente creo yo que somos un pueblo bendecido por Dios. Ha puesto Él hambre, sed, deseo de su presencia y no nos cansamos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Yo en esta oportunidad, hermano, tengo el privilegio de poder ministrar el consejo de la palabra del Señor y le quisiera suplicar que me ayude a orar para poner delante del Señor este tiempo. Realmente pues siempre que me toca ministrar me pongo nervioso, pero realmente, hermano, después de una... Cambia esa palabra que nos regenera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos la gloria, la honra, Señor, y juntos como casa espiritual bendecimos al apóstol Sergio, a nuestro padre espiritual, bendecimos la casa apostólica y pastoral, a nuestra madre hermana Leti de Enríquez y a cada uno de sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. No quería dejar de orar, hermano, con tal de no predicar, pero tenía que terminar. Hace un par de semanas el Señor me concedió el privilegio, por misericordia, de estar en este púlpito y siempre en un lunes familiar. Y yo en esa oportunidad le trasladaba una enseñanza acerca de los enemigos del hogar, los enemigos de la casa. Y resumimos, aunque obviamente en la Escritura vamos a encontrar dos, pero basándonos en Mateo 7, 24 al 27, que básicamente hay tres enemigos que van a tratar, óigame bien, van a tratar, porque en el nombre de Jesús declaramos que no van a poder, sin embargo van a intentar destruir nuestra casa. Amén. Yo le mencionaba que el Señor Jesucristo, enseñando al respecto de esto, semana de ver a los pesos pesados ministrar la palabra del Señor, creo que aún más uno se pone nervioso, ¿verdad? Pero yo quiero tomarme de la palabra del Señor, una promesa que el Señor le dio a nuestro Padre espiritual, y es de que nunca faltaría la palabra en la boca de Él como Padre espiritual, y que nunca faltaría su palabra en la boca de sus hijos. Entonces yo como hijo espiritual me tomo de la promesa que el Señor le ha dado a mi Padre espiritual, creyendo que nunca faltará palabra del Señor en este púlpito. Amén. Oramos por este momento, entregándole al Señor el tiempo y sobre todo dándole a Él toda la gloria. Padre, muchas gracias, Señor, por tenernos por dignos, Señor, de poder estar en este lugar alabando tu nombre, Señor, bendiciéndote, dándote a ti toda la gloria y la honra por siempre, pero también agradeciéndote por el privilegio de poder sentarnos a esta mesa espiritual, de la cual tú prometiste, Señor, que prepararías una mesa aún en presencia de nuestros angustiadores, aún en presencia de nuestros enemigos, Padre bendito. Sabemos que tú eres un Padre fiel, un Padre bueno, un Padre de gracia, de amor, de bondad y misericordia, que siempre tiene cuidado de su pueblo, de su casa, de sus hijos. Por eso, Señor, confiadamente nos acercamos a este trono de gracia para suplicarte que una vez más envíes esa porción, esa palabra, ese consejo, esa enseñanza, esa instrucción, ese mensaje que nace en tu corazón, Señor, que sale de tu boca, Padre, esa palabra que nunca regresa vacía, esa palabra que siempre hace lo que tú quieres en nosotros, Señor. Esa palabra que es como la lluvia y como la nieve que riegan la tierra para hacerla producir y germinar, Señor. Esa palabra bendita, Señor, que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra, Padre bendito, hasta la división del alma y del espíritu, discerniendo los pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Esa palabra, Señor, que es como agua pura, Señor, que lava, que limpia, que purifica nuestro ser integral, Señor. Esa palabra que nos da fuerza, que nos da vigor, fortaleza. Esa palabra que nos sana, nos liberta, nos restaura. Esa palabra, Señor, que nos perfecciona, que nos